Muy bien. La semana pasada estábamos hablando acerca de entrándonos en ese mundo rabínico. Cuando uno estudia esta parte del mundo rabínico, o sea, cómo piensan los rabinos acerca del Mesías. Si nosotros entendemos el pensamiento judío rabínico y lógicamente pues acudimos al texto hebreo, al texto original, nos va a ayudar mucho a entender el estadio, a entender la dimensión de lo que realmente el Eterno quiere hacer, está haciendo y ha hecho. ¿Qué es lo que han hecho las religiones, las comunidades cristianas, el catolicismo, etcétera, etcétera? Lo que han hecho es que ellos han creado sus propios pensamientos basados en la escritura, pero no reflejando lo que realmente Hashem quería o quería hacer. O sea, no reflejan la voluntad de Hashem en lo que él quiere realmente hacer. Entonces, se desvían, tomaron otros caminos y hay muchos caminos. Por eso el profeta Isaías, él está diciendo, paraos en los caminos, porque la palabra camino es forma de vida, forma de creencias, forma de fe. Cuando el Eterno mandó a escribir este texto que se lo reveló al profeta Isaías, él sabía lo que iba a venir en estos tiempos, que iban a haber tantas comunidades, tantas denominaciones, tantas grupos, todos basados en la Biblia, pero bajo un pensamiento propio, no expresando lo que el Eterno quiso decir, sino lo que los hombres quieren decir. O sea, haciendo una imposición y prácticamente quitando la voluntad del Eterno y imponiendo la voluntad humana. Vamos a mirar este texto, Jeremías 6:16. Como nosotros ya sabemos lo que quiere decir la palabra camino, que camino no es una carretera o un camino de piedra, sino una forma de vida, una forma de creencias. Entonces, así es como se expresa la escritura. Por eso es que Yeshua dijo, yo soy el camino. Yeshua no puede ser una carretera o un camino de piedra o de grava, no. Él es el camino en cuanto, o el verdadero camino en cuanto a cómo nosotros a través de él podemos llegar al reino. ¿Ok? 6, Jeremías 6:16 dice, así dice Yahweh, deteneos en medio de los caminos, ojo, denominaciones, creencias, iglesias, todo lo que usted quiere, sectas, lo que usted quiere. O sea, deténganse y miren todos esos caminos y pregunten por los senderos antiguos y dónde está el camino bueno y andad por él. Y hallad descanso para vuestras almas, pero ellos dijeron, no andaremos por él. Puse también sobre vosotros atalayas que os decían, oigan el sonido del chofar, pero ellos dijeron, no iremos. ¿Ok? Entonces, esta era una forma de rebeldía de parte del pueblo hebreo hacia el Eterno, rebelándose para andar en sus caminos, en los caminos de él, del Eterno, para ellos andar en sus propios caminos. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, el texto hebreo y el entendimiento
acerca de la interpretación, en este caso la exégesis, porque la exégesis es el camino corto y largo que nos lleva al entendimiento del texto, de lo que realmente el Eterno quiso decir, y tiene unas técnicas que nos ayudan a entender por qué lo dijo, a quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, y en qué idioma y en qué tiempo histórico se dijo. ¿Ok? Bendito el Eterno. O sea, esta es una forma, hermanos, de uno entender de una forma sociológica, de una forma al mismo tiempo también psicológica, el tiempo que vivió cada geógrafo. ¿Qué tiempo había? Estaba bajo el imperio de los persas, bajo el imperio de Babilonia, bajo el imperio griego, bajo el imperio romano, bajo el imperio sirio. Entonces, cada geógrafo que vivió en diferentes épocas, bajo diferentes imperios, lógicamente cuando escribía a sus congéneres y las preocupaciones del mismo profeta, del mismo geógrafo, estaban basados en las circunstancias que estaban viviendo. Por ejemplo, hoy en día, a nivel global, estamos viviendo la situación de la pandemia, con sus diferentes vericuetos, circunstancias y cosas que están pasando alrededor de la pandemia. Vemos primero cómo toda esta cuestión, por primera vez, encerró a la gente por un poco más de medio año, un poco más de medio año, con las cuarentenas, cómo la gente empezó a vivir algo nuevo, cómo por primera vez vimos a los muchachos que lo pasaron felices, unos felices y otros no, porque no tenían que ir a la escuela. Los que no les gusta ir a la escuela, pues felices. En casa, viendo televisión todo el día y comiendo y todo eso. Luego, la gente nunca se imaginó que tendría que trabajar desde su casa, ¿ok? No yendo a su empresa, sino desde su casa. Luego, la presión que hay sobre la gente, que si te vacunas, que no te vacunas, que una cosa y que la otra. En fin, hay un sinfín de situaciones que hay. Entonces, si usted, supongamos que usted tiene un conocido en la fe, en las raíces hebreas, que está en China, un ejemplo, está en China la persona. Entonces, la persona de allá para acá te escribe cómo está viviendo la situación allá en China y cómo están sorteando la situación a nivel espiritual. Luego usted aquí también le escribe a esa persona allá y empieza a contarle cómo son sus vivencias acá, porque las vivencias en China son muy diferentes a las de acá. Allá hay un régimen comunista, dictatorial, no es lo mismo que aquí. Entonces, él te cuenta lo que está viviendo y cómo está paliando la situación allá. Y aquí para allá, tú también le cuentas cómo es la situación aquí y cómo estás paliando espiritualmente la situación. Porque hay una condición, hay un evento. Entonces, eso se refleja en la escritura. Como la persona escribe y lo que está escribiendo. Supongamos que en un futuro, dentro de 20 años, que ya todo esto pase, que no sabemos cómo va a terminar, alguien encuentra sus escritos y que ese alguien está viviendo en un tiempo ya muy diferente, ya no hay problemas de pandemias, todo está como aparentemente en paz, todo está diferente, etcétera, etcétera. Entonces la persona empieza a leer las cartas de ustedes dos, del hermano chino y usted, y empieza a ver eso como raro. Dice, esos hermanos como que les tocó duro en esa época. Mira, entonces esa persona puede crear una secta
una comunidad aparte basado en lo que ustedes dos se escribieron. Y va a empezar a crear eventos apocalípticos, que eso es el fin del mundo, que vea, y empieza a coger palabras suyas y palabras del hermano allá en China y empieza a descontextualizarlas, a darles otro sentido, a darles otra forma de ver. Ahí es cuando se cometen los errores de no ir a la exégesis, porque la exégesis evita que uno caiga en esas cosas. Cada geógrafo, lo bueno de la Tanakh es que cada geógrafo vivió su tiempo bajo imperios diferentes, porque Israel siempre estuvo subyugado por imperios, como lo fue el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio sirio, los griegos, los romanos, en fin. Entonces, en cada una de esas épocas, porque todos eran muy diferentes, o sea, usted no puede comparar a Siria, a los sirios, con los griegos. Los sirios eran unos animales, eran unos carniceros, unos asesinos, se regodeaban en descuartizar, en matar, en hacer cosas terribles con la espada y con el cuchillo. En cambio, el griego eran ejércitos organizados, gente letrada, gente que le gustaba mucho hablar, filosofar, claro, con la espada en la mano, y les iba muy bien en la guerra porque eran muy aguerridos y muy organizados. Ellos tenían sus propios panteones de sus dioses que ellos adoraban, muy diferente a los sirios, divinidades muy diferentes. Entonces, bajo cada uno de esos contextos, hermanos, es que nosotros tenemos que mirar la escritura y no meternos a sacar provecho de la situación de la época de Jeremías, la situación de la época de Daniel, la situación de la época de Habacuc. O sea, lo que fue Jeremías, Esdras, Nehemías, el libro de Esther, el libro de Daniel, estos 5 libros o estos 5 relatos o profecías se desarrollaron en Babilonia. En Babilonia. Usted ahí no ve un cruce que, por ejemplo, que en el libro de Esther mencionen a Daniel o a Jeremías, no lo menciona. O que Daniel diga, como Señor, como le pasó a Esther, a Hadassah. No hay una mención de eso. Y vivieron el mismo tiempo, los 70 años en Babilonia. ¿Se da cuenta usted? Al que más duro le tocó fue a Jeremías. Fue a Jeremías. Porque a Jeremías le tocó la transición. Le tocó la transición, le tocó 2 transiciones. El primero, cuando fueron llevados a Babilonia. Y luego, cuando entró Media y Persia, que invadieron Babilonia, porque Babilonia cayó, empezó a caerse. Todo imperio que se meta con Israel termina mal. Termina mal. Por eso dice la profecía. Ay de aquel que quiera cargarla, el Eterno lo desmenuzará. O sea, los aplastará con su ira. ¿Les va mal? Entonces, mis hermanos, todo esto es importante saberlo para no caer en este tiempo en esos pensamientos sectarios, en esas doctrinas erradas y equivocadas, todo por no aprender a leer la escritura. Aquí hemos tratado de leer la escritura en las parashot, de leer despacio, buscar el contexto, buscar la parte histórica, buscar la parte profética y apegarnos mucho al texto hebreo, ¿ok? Porque ahí es donde está la respuesta de todo. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos teniendo como esa mente rabínica, ¿ok? Estoy hablando con los varones y estoy hablando con las hermanas, que tengamos mente rabínica. Una mente rabínica
para poder entender la escritura. Aquí no estamos hablando de si hay que creer o no creer, o de los milagros de Yeshua. No, no, estamos hablando de la parte técnica, de la parte práctica. Porque la parte técnica y la parte práctica es muy importante. Los hermanos que han tenido moto, que han tenido carro, saben que un carro, el tener un carro no es solamente echarle gasolina y prenderlo y andar para arriba y para abajo de un lado para otro. Si la persona no se va a la parte técnica, se va a quedar sin carro. ¿Ok? A un carro, más o menos hay que cambiar el aceite cada 3 meses. La moto, yo no sé cada cuánto se hace. Cambiar las llantas, revisar los líquidos, lo que son los líquidos de frenos, los líquidos del aire acondicionado, lo del fan, el radiador, todas esas cosas. Si no le ponen cuidado a eso, se quedan en el camino. Esa es lo que llamamos la parte técnica. Porque yo recuerdo una vez un hermano compró su primer carro allá en Miami y eso le dio pata, eso andaba para allá y para acá por meses, solamente echaba gasolina y dele, porque el carro le andaba y era un carro bueno. Por ahí como a los 6 meses le pregunto yo, hermano, ¿y ya le cambiaste el aceite? El aceite, hermano, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo así? Y yo le pregunto, ¿cuánto es que no lo cambia? No, hace como 9 meses. 9 meses. Claro, voy yo y le miro la coja esa del aceite, ya eso era una colada. O sea, estaba por sacar la mano. Como quien dice, le pregunté a tiempo. Si no, se queda sin carro. ¿Se da cuenta? Entonces, eso mismo pasa con la Tanakh, la escritura. Si una persona no aprende a discernir, a escudriñar, a interpretar la escritura, respetando lo que el geógrafo quiso decir, lo que el escritor quiso decir, o lo que el Eterno quiso decir a través del geógrafo, entonces ahí aprendemos realmente a entender el propósito de Hashem con todos. Si nos salimos de ahí, empezamos a crear pensamientos propios, denominaciones propias, y nos alejamos enteramente de el Eterno, del Eterno. Por eso es que el texto dice, paraos en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir las sendas antiguas? La fe de los padres. ¿Cómo era la fe de los padres? ¿Ok? Usted nunca va a ver a un Abraham tumbando gente en una oración y haciendo todos esos circos que se hacen hoy en día en muchos lugares. No, usted ve gente centrada, gente humana, pero centrados en cuanto a las cosas de la fe. Usted ve esos 3 muchachos que estuvieron dispuestos a morir allá quemados en el horno de fuego en Babilonia. Estaban dispuestos a morir por no arrodillarse ante una imagen. No tuvieron miedo. Confiaron en Hashem. Ese es el tipo de fe, el tipo de convicciones que se necesitan en este tiempo. Pero no la hay. No la hay. Una prueba de esas se queda más de la mitad. No son capaces. La prueba de Abraham, las pruebas de Jacob. ¿Ok? Entonces, hay que preguntar por las sendas antiguas, que es la Torá, la fe en Yeshua. Luego, vemos esta parte de lo que es la memra, lo que es entender todas esas cosas del Metatrón. Metatrón, la memra. Por ejemplo,
En Éxodo 23:20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Rachi dice que las palabras finales, cuando dice mi nombre está en él, significa que el Eterno está diciendo: yo y él tenemos el mismo nombre. No que haya otro personaje de ninguna manera, porque no pueden haber dos personajes con el mismo nombre. ¿Ok? Seamos claros con eso. Son títulos. La forma de cómo el Eterno se manifestó al mundo y lo estaba haciendo desde la antigüedad. ¿Ok? Ahora, cuando Moche le dice al Eterno, Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, nosotros solos por allá no queremos salir. No queremos ir. Si usted va con nosotros, salimos. Si no, aquí nos quedamos. Esas son convicciones. Aquí no hay espíritu aventurero, que no, hay que ir a conocer y todo eso, no. Aquí estamos hablando de gente con los pies en la tierra en cuanto a su fe y a sus creencias. También Rambam, o sea, Maimónides, ve aquí en los versículos anteriores a Metatrón, o sea, el ángel del pacto. No es de extrañar que desde el Talmud encontramos la afirmación sencilla de que Metatrón también se es llamado el príncipe del rostro, Sarjapanim. Ahora, la otra modalidad de la manifestación de Yahweh, cuando está en su trono, y dice, y el nombre de Yahweh está en él. Por eso Pablo, Rab Shaul, dice, nosotros en Mashiach vemos a Yahweh. En Mashiach. Porque Yahweh es la apariencia a nuestra humanidad, a nuestra dimensión. ¿Ok? Es la apariencia de Yahweh. Por eso Pablo lo dijo de otra manera. Yahweh estaba en Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo. Que Reina Valera dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Cuando Yeshua le dice a Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí, porque Él y yo somos uno, una sola esencia. Simplemente que hay una línea que nosotros tenemos que entenderla, hermanos. Cuando empecemos de nuevo el estudio de los ángeles, vamos a profundizar un poco sobre eso, esa línea que hay entre lo humano en la faz de Yeshua y lo divino, lo que no se ve, pero que está ahí. Yahweh estaba en Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Ok? Tenemos que aprender cómo dislucidar eso, cómo entenderlo y cómo explicarlo, porque es complicado. O sea, ese es el tema de lo que dice Pablo allá en Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Ya ustedes saben que la palabra piedad quiere decir salvación. Para que no nos dejemos llevar por otro lado. Que la piedad es misericordia y piedad no. Piedad es salvación. ¿Ok? Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. O sea, grande es el misterio de cómo Hashem operó él mismo la salvación, la redención de la casa de Israel y de la casa de Yehudá. ¿Cómo lo hizo? O sea,
Cuando uno empieza a escudriñar esa parte, uno se encuentra con cosas fantásticas, impresionantes, profundas. El por qué Yeshua tenía que morir. Aparte de que él era el Cordero, pero había otros motivos más profundos por los cuales él tenía que morir. ¿Ok? Eso es tenaz, hermanos. De verdad que él obligatoriamente tenía que morir. No había vuelta de hoja, ni podía dar un paso atrás en cuanto a eso. ¿Ok? El Mesías, o la memra, o la palabra memra, o la mimra, como usted lo quiera decir, hay dos formas de pronunciarlo, la mimra o la memra. Quiere decir la palabra de Yahweh. Eso es lo que quiere decir la palabra memra. Si usted conoce bien la escritura, la mente se le va a Juan, capítulo 1. En el principio era la palabra Yahweh, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Luego en el verso 14 dice, y esa palabra que es Yahweh, tabernaculizó. No dice habitó, esa palabra la cambiaron. La palabra original que está en los textos originales es la palabra tabernaculizó, dándonos a entender que Yeshua nació en Sucot, porque esa es la palabra clave de la fiesta de los tabernáculos. Así se llama Sucot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Entonces dice, tabernaculizó entre nosotros. O sea, el verbo se hizo de velo. Cuando hablábamos en el Shabbat pasado, cuando esta muchacha Rivka, cuando vio que venía Isaac, ella se cubrió. Cuando Isaac miró, él vio una figura. Él sabía que era una mujer, pero no podía ver su rostro. Ojo con esto. No podía ver el rostro, porque ella lo ocultó. Eso es exactamente lo que el Eterno hizo. Él se ocultó. No que él tenga rostro, porque él es Rúa, él es espíritu. Pero ese espíritu fue ocultado. De vez en cuando se manifestaba, pero lo hacía a través de la memra, a través del Mesías, con varios títulos, el ángel de su presencia, el ángel de tu faz, oiga, el ángel de tu faz. Entonces, ese acto, hermano, de que la novia se cubra el rostro para que no se le vea, eso es el misterio, uno de los misterios escondidos de la manifestación de Yahweh, porque una persona que realmente conoce a Yeshua, conoce al Mesías, es como cuando le levanta el velo a la novia. Eso fue lo que el Eterno hizo. Se levantó el velo, hablemoslo de una forma simbólica. Se levantó el velo y se dejó ver y se dejó conocer a nuestros ojos mortales y literales, materiales, a través de Yeshua. Por eso es que Yeshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora sí entendemos esas palabras de Yeshua. Está en Juan, hermano Freddy. Así nos da esa cita. El que me ha visto a mí, porque a Yeshua le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Tremenda pregunta. Muéstranos al Padre y nos basta. Esa es la pregunta del millón. ¿Y de qué le dijo Yeshua? ¿Cuánto hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no, creedme por las mismas obras. Obras, o sea, algunos cierto tipo de milagros que nadie los había hecho antes.
ni los hará tampoco más adelante. Hay unos milagros que sí Yeshua dijo y cosas mayores que estas haréis vosotros también, pero hay unos que no. Juan 14:8. Anote esa cita. Juan 14:8. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, o sea, y ya pues, ya. Yeshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, ¿por qué esta interpolación de Yeshua? ¿Cómo dice usted que muéstranos al Padre? ¿Qué le está tratando de, qué le está diciendo Yeshua ahí? Le está diciendo, ¿acaso no sabes que Hashem es Ruach, es espíritu, y ahí nadie lo puede ver? Pero él ahora se ha dejado ver a través de mí, porque él está en mí. Por eso dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Ok? Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, sino creer a causa de las obras mismas. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo así que voy al Padre siendo que el Padre ya está en él? Cualquiera puede decir, no, eso es se está contradiciendo. En el verso 10 dice que el Padre está en él, y aquí dices que es que él va al Padre. ¿Ah? Cuando habla del va al Padre, está hablando la parte física, el ser humano, que sí puede ir de un lugar a otro. El Eterno está en todo lugar, pero hay un macón, hay un lugar especial donde está su trono, que no es una silla. No pensemos, hermanos, eso es otra cosa que embolata mucho a la gente. Cuando se habla de trono en referencia a Hashem, no está hablando de una silla real, un trono, no. Porque un espíritu, ¿cómo se va a sentar en un trono? Pero sí existen tronos para reyes humanos. Un rey humano debe tener su lugar donde se sienta a gobernar con su vestido real, con la reina al lado, etcétera, etcétera. Eso hay que entenderlo de acuerdo al contexto, al relato que está dando. Pero cuando se refiere al Eterno, cuando el salmista David dice, tu trono, oh Yahweh, trono de gloria, ¿qué es lo que está viendo David? David está viendo la gloria, algo glorioso, y a ese algo glorioso de luz esplendente, de luz magnífica, de sonido de aguas como de cascadas y de mares, etcétera, etcétera, está hablando de lo que llama un kabod, algo glorioso. A ese algo glorioso se le llama trono. ¿Ok? A eso glorioso se le llama trono. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Se les llama trono. Muy bueno entender, muy importante entender esta parte, porque así esa es la forma de entender y de leer las escrituras. Amén. Muy bien. Al considerar el protoevangelio, vimos cómo la serpiente de bronce que Moche levantó en el desierto era o es, según la sabiduría de Salomón, una señal de salvación. O sea, ese acto que para muchos es extraño, a mí me han preguntado, gente nueva en las raíces hebreas me preguntan, pero hermano, ¿cómo así que una estatua de bronce? ¿Acaso el Eterno prohibió hacer estatuas de cualquier animal o de un ángel o de lo que sea? ¿Y por qué el mismo Moche y por qué el Eterno manda al mismo Moche a levantar una estatua? Parece contradictorio.
Pero sucede que a través de ese acto, primero una plaga causada por la rebelión del pueblo hebreo, la murmuración. Entonces el Eterno envía una plaga de serpientes ponzoñosas que mordía a la gente y la gente moría. Le daba unas fiebres ardientes y se iba. Entonces, Moche, él fue y clamó al Eterno. Señor, mira esto, ¿qué está pasando? Se está muriendo la gente, no lo hagas. Para, por favor, para esa plaga. Entonces el Eterno le dijo, constrúyete una serpiente de bronce, bronce, no de oro, bronce, y ponla sobre una estaca en un lugar alto, y todo aquel que sea picado y logre mirar la serpiente en la estaca, no se muere. O sea, el veneno no le hace efecto a la persona. Esto era una señal profética de que en unos 1500 años más adelante, Yeshua iba a venir, iba a haber un mundo perdido completamente, incluyendo el pueblo hebreo en sus pensamientos altruistas, pero que el Eterno ya a través de un profeta echó como el otro eslabón de la cadena. ¿Qué fue lo que dijo Yahweh? Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Está profetizando. Porque yo pregunto, ¿cómo dice Hashem que lo miremos a él? Pero ¿dónde lo vamos a mirar si no hay un lugar físico de él? No hay una apariencia física. Pero el Eterno dijo muy claro, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. ¿Ok? O sea, otro eslabón de la profecía apuntando a Yeshua. ¿Se da cuenta? Cuando vino Yeshua, ¿a quién tenemos que mirar nosotros? A él. ¿Dónde lo pusieron? En una estaca, no en una cruz, en una estaca. Eso de la cruz, eso también es una manipulación textual. Él fue colgado en un madero o en una estaca. Porque él, de la serpiente, el Eterno no le dijo a Moche que hiciera una cruz y envolviera la serpiente ahí, no, una estaca. ¿Ok? Mire cómo las piezas van empalmando, van quedando en su lugar y los textos no quedan sueltos sin saber uno dónde ubicarlos. Amén. Baruch Hashem. Entonces dice, en uno de los targúmenes, Jonathan ben Husiel dice, el que vuelva su corazón hacia la memra de Hashem será salvo. ¿Ok? El que vuelva su corazón a la memra será salvo. O sea, es un apelativo para el Mesías, la palabra de Yahweh, quien precisamente esta palabra aramea, porque la memra es una palabra aramea. Esta palabra memra, porque así está en el arameo, está en los Targum 596 veces. En el Talmud está 90 veces. Onkelos, el Targum de Onkelos usa la palabra memra 179 veces. El Targum de Jerusalén lo usan 99 veces. Y el Targum de Jonathan 321 veces. Más la mitad de estas referencias a la memra la tratan como si fuera personificada. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto?
que los rabinos desde la antigüedad, cuando decía, y dijo Yahweh, o mi palabra, cuando menciona la expresión mi palabra, esta es mi palabra que pondré en vosotros, cuando usan la expresión palabra o verbo, ahí implícitamente está incluido el Mesías. Por eso es que los sabios, para separar esa expresión palabra o verbo, ellos para darle el lugar que es, pusieron memra, la memra, porque así está en el arameo, la memra de Yahweh, la palabra de Yahweh, la memra de Yahweh. ¿Ok? Entonces, si nosotros leyéramos un texto arameo, ojo con esto, si leyéramos un texto en arameo del Evangelio de Juan capítulo 1, ahí nos damos un banquete impresionante, porque ahí diría, en el principio era la memra, y la memra era con Yahweh, y la memra era Yahweh. Y la memra, verso 14, y la memra se tabernaculizó. Y la memra se tabernaculizó. O sea, vino a estar con nosotros. Eso es lo que el catolicismo llama la encarnación. Y ahí sale la doctrina católica de la encarnación, o sea, que la palabra se hizo carne, porque el catolicismo, hermanos, maneja muy bien esa parte. Déjeme decirle. Porque yo he leído exégetas católicos, porque hay unos exégetas católicos muy buenos, hermanos, y son católicos. Y ellos, lo que pasa es que ellos, aunque son católicos, manejan el texto griego y manejan el texto hebreo. Ellos internamente no creen en las cosas demás que hace alejado del catolicismo de la Torá. Ellos no comulgan con eso, porque ellos saben la realidad de lo que dice la Torá realmente. Entonces ellos se desplayan y crearon la palabra la encarnación, el misterio de la encarnación, cómo Hashem se hizo carne, se encarnó. Bendito es su nombre. Esto es un misterio para mucha gente, especialmente para los judíos. Los judíos tropiezan ahí. ¿Por qué? Porque ellos quedaron en parte su propia forma de pensamiento que los aleja de la realidad. Amén. Baruch Hashem. Ahora, alguien pregunta, ¿existen bases en realidad para entender que la memra significa lo mismo que logos o la dabar en el Brit Hadashah? Para responder esta pregunta, existen buenas razones para apelar a la manera en que los rabinos clasifican los escritos antiguos según el valor de las fuentes. El antiguo pacto conduce a los Targum. Los Targum conducen a la Mishnah. La Mishnah conduce al Talmud y así sucesivamente. Yo creo que usted entienda esto bien claro, estas palabras que son nuevas para muchos de ustedes, lo que son los Targum, lo que es la Mishnah, lo que es el Talmud. Y aquí brevemente le voy a explicar algo. Los Targum es los mismos libros de la Tanakh, pero más ampliados y comentados. Ampliados y comentados. Esos son los Targum. O sea, amplían más porque esa gente se va a la exégesis y luego plasman en esos versículos, en el orden que va en la Tanakh, la Torá, plasman los pensamientos y plasman el significado. En la teología cristiana, un comentario bíblico,
los comentarios bíblicos, que unos libros gruesos con letra chiquita, porque es comentando texto por texto, según el orden que van. Esos son los Targum. Lo que ocurre es que los Targum, la mayoría de ellos fueron escritos en arameo. En arameo. Entonces, claro, el arameo es una lengua derivada del hebreo o el hebreo del arameo, dentro de la cual hay unas expresiones que cambian por ser el mismo arameo. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo Talita Kumi, Talita Kumi, cuando iba a resucitar la niña. Esa expresión de Talita Kumi es una expresión aramea. Entonces, cuando uno lee los evangelios y el libro de Daniel especialmente, en el texto hebreo, no en la traducción, uno encuentra palabras arameas, especialmente en el libro de Daniel. Daniel tiene muchas palabras arameas ahí escritas. Y lo mismo que los evangelios. Yeshua, como él manejaba los dos idiomas, él a veces hablaba en arameo y a veces hablaba en hebreo, dependiendo de la audiencia que tenía ahí. Porque el arameo se manejaba entre la gente no culta, la gente que no tenía estudio, especialmente los galileos, en Nazaret, en Belén, en los nazareos, en Jericó, todos esos lugares del norte, donde él se mantenía mucho. La mayoría de la lengua que manejaba esa gente ahí era el arameo, la lengua común. La lengua común. Entonces, por eso, en los evangelios, cuando uno lee el texto en hebreo, se encuentra con palabritas arameas. Talita Kumi, Raka, necio. No, eso es decenas de palabras que uno se da cuenta que no es hebreo, sino que es arameo. Interesante eso. Eso ya en una traducción en Reina Valera o en otra Biblia, ya eso se pierde. Porque la traducción, lo que está escrito ahí ya es una traducción al idioma, el inglés o el francés o el castellano. Entonces uno ahí no va a distinguir qué es arameo y qué es hebreo porque son traducciones. O sea que se pierde un poco de esencia de las escrituras a raíz de esto. Ahora, luego la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es la Torá y los escritos comentados por temas. Por ejemplo, el tema de las purificaciones, el tema del lavamiento de los vasos, el tema de cómo guardar el Shabbat, cuántos mandamientos tiene el mismo Shabbat, cuántos misbot tiene el mismo Shabbat. Mateo se fue. Mateo 20:53. A ver. No. Hermano, pusiste solamente la cita, pero no el texto. No está el texto. Ok. Muy bien. La Mishnah, todo es por temas. Y muy, muy interesante, porque usted quiere saber algo, textos que traten sobre el Tevilá. La Mishnah tiene todo lo que tiene que ver con el Tevilá. Ahí están todos los textos, las preguntas, los comentarios, el mandamiento, cómo se hace, por qué se hace, para qué se hace, qué día se hace, qué día no se hace, todos esos detalles. Eso es la Mishnah. Yo aquí tengo
Mishnah, tengo varios. Este es uno de la Mishnah por Maimónides. Este hombre Maimónides fue el primero que compiló la Torá a ese nivel, por temas, comentario a los temas. Y luego la Mishnah quedó incrustada en el Talmud, también por temas. Porque el Talmud son 24 libros, no son 17 libros, y están por temas. Por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3, tengo 6 tomos, 6 tratados se llaman. Entonces tengo el tratado de Sanedrín. Hay un tratado que se llama Sanedrín. Todo ese tratado trata sobre los asuntos, la parte de la jurisprudencia legal, cómo se funcionaba el Sanedrín, lo que estamos hablando de la ropa de Saulo a los pies de la ropa de Esteban a los pies de Saulo, todos esos asuntos legales, cómo estaba distribuido el templo, hasta dónde podían llegar los varones, hasta dónde podían llegar las mujeres, hasta dónde podían llegar los leprosos, hasta dónde podía llegar el extranjero, las decisiones alágicas, las decisiones legales, todo, porque allá en el templo era como un juzgado. Había una parte que el Sanedrín es como un juzgado, donde hay un archivo, se llevaba un archivo de los matrimonios, de los tevilot, de las presentaciones, de cuando se ejecutaba a alguien por un pecado capital, o sea, alguien digno de muerte, las grandes ofrendas, los eventos, que mataron a una persona en medio de 2 pueblos, todo eso, había un archivo y todo eso está tratado en el tratado de Sanedrín. Luego hay otro tratado que se llama el tratado de Shabbat. Todo lo que tiene que ver con el Shabbat, ahí está. Preguntas, cientos y cientos, ahí hay por ahí unas 3.500 preguntas sobre el Shabbat en ese tratado, el tratado de Shabbat. Luego está el tratado de Berajot, o sea, las bendiciones, el tratado de Berajot, cómo se hacen las bendiciones, y también hay cientos de preguntas, porque de verdad resultan muchas preguntas sobre cómo hacer la oración, en qué lugar se puede, en qué lugar no se puede, en qué circunstancias se puede, en qué circunstancias no se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en el tratado de Berajot. Luego está el tratado de Yevamot, el tratado de Pesajim. Hay un tratado de Pesajim donde tiene que ver con todo lo concerniente a Pesaj. O sea que uno de ahí, hermano, saca mucha información y aprende uno a responder preguntas acerca de todos los temas, teniendo estos tratados, porque uno ve las miles de preguntas que hay ahí que le hacían a los sabios, a los rabinos, entonces uno de ahí saca conclusiones. Eso mismo pasa en los evangelios, hermanos. Si usted se pone a mirar los 4 evangelios, hay un 40% de lo que está escrito ahí que es puras preguntas. Maestro, si tal y tal cosa esto, maestro, si tal y tal esto, maestro, puras preguntas que le hacían a Yeshua, porque el judaísmo es eso, preguntas y respuestas, referente a la Torá. ¿Ok? Cuando a Yeshua le preguntan, maestro, ¿es lícito coger fruta en el día de reposo? ¿Se puede o no se puede? Buena pregunta. Maestro, mira que tus discípulos no se lavan las manos para comer pan. Buena pregunta. Entonces, son cientos de preguntas, hermanos. O sea que usted tiene una base en las respuestas que Jesús daba. ¿Ok? Luego, si usted se pone a mirar las cartas apostólicas,
también tienen que ver con eso. Las cartas apostólicas tienen que ver en el sentido de que a los apóstoles, los moré y los roé y los rabinos de cada congregación que habían regadas por toda Asia y Europa, le escribían a Pablo sobre cómo les iban sus congregaciones y haciéndole preguntas sobre diferentes situaciones que se les presentaban en la congregación. Entonces Pablo mandaba las respuestas, por eso tenemos Corintios, por eso tenemos Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, todas esas cartas, puras respuestas. Los apóstoles asentando doctrina, asentando enseñanza acerca de la nueva comunidad que se está forjando, guardando Torah y con la fe en Mashiach. Amén. Entonces ya sabemos qué es la Mishnah, qué son los Targum y qué es el Talmud. Todavía nos faltan otras palabritas. Lo que es la Sifré, lo que son los cuatro elementos para interpretar el texto, que es Pechat, Remes, Derus y Sod. Baruch Hashem. Ahora, los Targum proporcionan información sobre la exégesis de los rabinos, más antigua aún que la Mishnah, la parte más antigua del Talmud. Por tanto, desde el punto de vista de nuestro tema, vale la pena familiarizarnos con estas raíces de nuestra fe que están ocultas en los Targum. La Memra aparece en los Targum en los siguientes contextos. Sobre la creación del hombre. Ahí comienza, imagínense, ahí comienza la Memra, Génesis 1:27. Porque dice, y la Memra de Yahweh creó al hombre. Y la palabra, y dijo Yahweh. Pero como estamos leyendo el texto arameo, dice la Memra de Yahweh. Y dijo la Memra. Creó al hombre. ¿Ok? En Génesis 16:13, Agar habla con el ángel de Yahweh y lo llama la Memra de Yahweh. Así está en el texto arameo. Génesis 22, donde Abraham habla con el ángel de Yahweh, quien recibe el nombre de la Memra de Hachem. Y en el versículo 8 dice, la misma Memra de Hachem proveerá cordero para el holocausto. Nosotros nos acostumbramos a leer cuando dice, y Yahweh se proveerá de cordero, hijo mío. Pero el texto arameo dice, la Memra de Yahweh se proveerá de cordero. O sea, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo he entendido, hermanos. Porque aquí implícitamente, internamente está hablando de Yeshua. Ahí está Yeshua. ¿Ok? O sea, ya desde ese tiempo, Yeshua ya estaba ahí manifestándose en puntos, en líneas, en eventos. Cuando el ángel detuvo a Abraham, cuando ya iba a bajar el cuchillo, apareció un animal y tenía la cabeza enredada con espinas. Con espinas. ¿A dónde estaba apuntando eso? ¿Usted cree que los soldados romanos esos, por burlarse del rey de los judíos, fueron y armaron, sacaron de una planta que contenía espinas y le hicieron una corona de espinas y rácate, se la pusieron en la cabeza a Yeshua
¿Usted cree que esos romanos sabían de lo de Abraham? No se les pasó por la cabeza. Simplemente estaban cumpliendo lo determinado del cielo, lo que ya estaba escrito. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Luego en Génesis 28:20, Jacob hace un voto y dice, si la memra de Hachem estuviere contigo, entonces la memra de Hachem será mi Elohim. Génesis 15:6, y Abraham creyó en la memra de Yahweh. Y le fue contado por justicia. También en la entrega de la Torá en Éxodo 21 dice, la memra de Yahweh habló todas estas palabras. La memra. ¿Y quién es la memra? El mismo Yeshua. Ahora sí vamos a entender por qué Yeshua decía, el que cree en mis palabras, el que guarda mis palabras, él nunca decía el que guarda los mandamientos de él, el que guarda, no, él decía mis palabras. ¿Qué estaba hablando ahí? Estaba hablando de la Torá, que él mismo fue el que la estaba dando allá. ¿Se da cuenta cómo el texto hebreo nos da una forma normal de ver las cosas, pero el texto arameo nos da una forma anormal, más profunda de ver las cosas también, pero más profunda. ¿Ok? Ya donde dice, en su Biblia, donde dice la palabra, y dijo Yahweh a Moche, en arameo dice, y la memra le dijo a Moche. Amén. Bendito su nombre. Y lo más tenaz de todo esto es que los mismos judíos que no creen en Yeshua como Mashiach están hablando de él sin darse cuenta. Amén. El número 10:35, Moche ora y dice, levántate, oh Yahweh, levántate, oh memra de Yahweh, vuelve, oh memra de Yahweh. Esta expresión, ustedes se acuerdan que Moche la dijo mirando el arca, porque ustedes saben que el arca flotaba, el arca volaba. Yo creo que el segundo objeto volador que existe en la escritura fue el arca, porque el primer objeto volador fue el que se llevó a Enoc. El segundo fue el arca, porque el arca volaba, hermanos. En el texto hebreo lo dice así, y también en el texto arameo mucho más. El arca se levantaba y empezaba a flotar en el aire dándoles el paso a los hebreos abajo. Ellos iban al paso del arca. Nosotros decimos, ellos iban al paso de Hachem. ¿Ok? Porque su gloria, parte de su gloria la puso en el arca. Entonces, por eso, Moche, inspirado, un día, él dice, levántate. No que el Eterno me tenga que levantar de donde, si él no tiene dónde que levantarse, porque él está en todas partes. Él se está dirigiendo al arca, que es una representación del Mesías, del Eterno. Levántate. Y el arca se levantaba, y eso es lo que está diciendo. Levántate, oh Yahweh. Levántate, oh memra de Yahweh. Bendito sea su nombre. Luego dice, creyeron en la memra de Yahweh y en la profecía de su siervo Moche. ¿Ok? Tenaz. Isaías 45:17 dice que Israel ha sido salvo por Hachem con salvación eterna.
Y en Hachem será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, no toda la tierra. El Targum interpreta, dice, Israel ha sido salvo por la memra de Yahweh y por medio del instrumento de la memra de Yahweh serán hechos justos. En Oseas 1:7 dice, de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. El Targum dice, aún mostraré amor por la casa de Yehudá y los salvaré por su Elohim. La memra de Yahweh ha dicho. En Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Elohim es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. En el Targum dice, estos brazos son la memra por quien fue creado el mundo. Yo quiero, hermanos, que tengamos claro o recordemos que Pablo, de una forma muy clara, concisa y directa, él dice que Yeshua es el creador. Y el mismo Juan 1 lo dice. Él es el creador de todas las cosas y sin él nada de lo que se hizo fue hecho. Luego traslada a Colosenses, todo fue hecho por él. Así lo dice. No tengo que tener claro eso porque de verdad que viene mucha confusión de afuera, gente muy confundida, porque lo enseñaron a mirar hacia cierta dirección, hacia ciertos versículos, dejando los otros versículos a un lado. Pero si nosotros miramos claramente los versículos donde dice que Yeshua es el creador, y yo no creo, hermanos, yo no creo que vayan a haber dos creadores, el creador del antiguo pacto y el creador del Nuevo Testamento. No, es un solo creador, un solo Elohim, un solo mediador y un solo salvador. Amén. Yeshua. Bendito es su nombre. Es como el caso de la roca. Es como el caso, sí, de la roca, que en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento dice que Yahweh es nuestra roca. Y en el Nuevo Testamento, Rihadachá dice que Yeshua es la roca eterna de la salvación. Entonces no pueden haber dos rocas. No pueden haber dos pastores. Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y luego viene Yeshua y dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, ¿hay dos pastores? ¿A cuál escogemos? No, es el mismo pastor. Es el mismo. Baruch Hashem. Aun cuando dejemos el análisis del concepto del texto griego y el texto arameo, cabe señalar acá que la palabra verbo y el verbo se hizo carne, es la misma memra que ya existía aún entre los creyentes de Qumran, poco antes del nacimiento de Mashiach. Estos sectarios, vamos a hablar un poquito de los qumramitas. Esta gente fue el fruto de donde salieron los qumramitas. Cuando pasó lo de Antíoco Epífanes, que de ahí salió la fiesta de Hanukkah, cuando pasó lo de Antíoco Epífanes, que Antíoco Epífanes sacó los sacerdotes originales, los sacó del templo y los exilió. Y puso sacerdotes griegos, extranjeros. Eso es inconcebible. Entonces, muchos de los que habían sido sacados de ahí se fueron y armaron, como se dice, su rancho aparte. Y también otros que no querían ir al templo por esa abominación desoladora que estaba pasando ahí,
Entonces fueron y se juntaron con los otros. Entonces empezaron a crear su propia forma de pensamiento, de doctrina, y de ahí salieron los esenios, los de Qumran, los de Qumran. Pero ellos se fueron con su conocimiento, se fueron con sus textos hebreos y arabeos, y allí comenzaron a crear su propia Mishnah, su propia interpretación. Entonces ellos, en uno de los rollos que encontraron allá, que está en Jerusalén, encontraron uno que dice: nada ha sido hecho sin él. Mediante la palabra todo tuvo su comienzo y sin ti no ha sido hecho nada. Lo voy a volver a leer y yo le voy a preguntar dónde está este texto, no así como está acá, pero casi igual. Lo voy a volver a leer. Lleve su mente a toda la escritura. Le voy a dar una pista. Las cartas apostólicas. Dice: nada ha sido hecho sin él. Mediante tu palabra todo tuvo su comienzo y sin ti no ha sido hecho nada. A ver, ¿a qué versículo lo lleva usted de eso? Esta gente tenía una puntería tenaz. Muy tenaz, hermanos. A ver, alguien que me diga dónde está Juan 1:3. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire que esta gente de Qumran ya tenían esta forma de pensar, esa forma de pensamiento cuando ellos hablaban de la memra. Porque ellos preguntaban: ¿qué es la palabra? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo hizo Hachel para crear el mundo, todas las cosas que vemos y las que no vemos? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo operó esa palabra? Ok, eso es unas preguntitas muy tenaces. Entonces ellos, a raíz de esa forma de pensar y esas cuestiones, esas preguntas, ellos llegan a esa conclusión, que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo lo dijeron ellos? Nada ha sido hecho sin él. Mediante tu palabra todo tuvo su comienzo y sin ti no ha sido hecho nada. Otro contexto. Colosenses. Yo siempre que voy a mencionar esta palabra de Colosenses, me acuerdo del hermano Álvaro, no sé por qué, y la hermana Niurka. Dice, Colosenses 1:16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Todo subsiste en él. Si uno busca esa palabra en hebreo y en arameo, ¿qué es lo que quiere decir subsistir? No dice todo existe por él, no. Todo subsiste en él. Hay una diferencia en existir por él o subsistir en él. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Bendito su nombre. Bueno. También se le llama el ángel de Yahweh, príncipe del universo, príncipe del rostro, y aún con el nombre de la Shejinah, o sea, la presencia de Hashem. En un escrito rabínico
donde reúne todos estos fragmentos dispersos, dice: Metatrón es el ángel llamado príncipe del rostro. También es llamado el príncipe de la Torá. También es llamado el príncipe del poder. También es llamado el príncipe de gloria. También es llamado el príncipe del santuario. Y también es llamado el príncipe. ¿Se acuerda la expresión de aquel que le apareció a Josué antes de la toma de Jericó? Cuando Josué le pregunta: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Espada en mano. ¿Qué le dijo él? No, mas como príncipe de Hachem he venido. ¿Ok? O sea, títulos. Ese que apareció a Josué era Jesús, o es Jesús. Es Jesús. Entonces, si nosotros empezamos a sacar todos esos eventos, el que se le apareció a Manoah, el que luchó con Jacob, el que le habló a Jacob en la escalera, el que le habló, el que estuvo en el evento allá del sacrificio de Isaac, el que se le apareció a Josué, el que se le apareció a José cuando se perdió, que buscaba a sus hermanos, el que estuvo con los 3 muchachos allá dentro del horno de fuego. Uy, dentro del horno de fuego. Ese era Jesús, hermanos. El que le dicen la Memra, el que le dicen el Metatrón, todo lo que, los títulos, son 72 títulos, hermanos. En una sola esencia, en un solo ser. Jesús. Bendito su nombre. Porque ¿qué dijo el rey cuando se asomó al horno? Oigan, son 3 los que tiramos al horno, pero yo veo un cuarto, yo veo otro más, y tiene apariencia como los dioses. ¿Cómo así que tiene apariencia como los dioses? ¿Qué fue lo que él vio, hermanos? ¿Ah? Porque él distinguió al cuarto diferente a los muchachos. ¿Y por qué dice, y tiene apariencia como los dioses? Ahí estaba Yeshua diciéndole a esos muchachos: si es a los mexicanos, le dice: cuates, así se hace, así es como se hace. Estos son mis cuates. A los colombianos, esos muchachos, eso está bueno. Ustedes son unos tesos para eso. Así es como se defiende la fe, así es como se cree. ¿Ah? No quedó escrito, o hasta ahora no se ha encontrado un documento que fue lo que él les hablaba a los muchachos en medio de semejante fuego. ¿Ah? Y que cuando ellos salen del horno, no huelen. Usted quema un papelito, hermano, una hoja de papel, y si está cerquita, a usted se le pega el humo y la ropa empieza a olerle a. Ahora dígame, semejante horno que fue aumentado 7 veces más de potencia ese horno, y a ellos cuando salieron los olieron y no tenían olor a quemado ni nada, ni a humo, ni nada de nada. ¿Ah? Entonces, te imaginas la potencia que había ahí, el poder sublime que había ahí, hermanos, guardando a esos muchachos que dieron cuenta de su fe, de sus convicciones. Tenaz. Bendito sea el nombre del Eterno. Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces, estos son todos esos nombres. Príncipe del rostro. Metatrón es el ángel. El príncipe de la Torá, el príncipe del poder, el príncipe de la gloria, el príncipe del santuario, el príncipe. Mire usted
todos los títulos. El príncipe de los reyes, el príncipe de los príncipes, el rey de los reyes. Israel, cuando presenta todas sus oraciones en el nombre del príncipe del rostro, además se podría mencionar que la palabra hebrea para malach significa mensajero o emisario y no siempre necesariamente se refiere a un ser sobrenatural. ¿Ok? Entonces, un erudito dijo alguna vez, hablando de la carta a los hebreos, dijo, la carta a los hebreos es una de las cartas más interesantes del NT, o sea, desde el Brit Hadashah del Nuevo Testamento, y difiere en su contenido de todos los demás escritos que hay en el Nuevo Testamento. En su opinión, cuando él ve que en el texto de los hebreos habla de Mashiach, dice, como reza el argumento principal, él es tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta carta 1:4 de Hebreos nos trata de decir a nosotros que Yeshua, como título, también es un sacerdote ungido, un sacerdote que no es de la simiente de Aarón, sino de un linaje mucho más noble, según el orden de Melquisedec. Bendito su nombre. O sea, el autor de los Hebreos expresa palabras poderosas de reprensión a sus lectores y centra su mensaje sobre Mashiach, demostrando que él es el sumo sacerdote prometido, y él piensa que esta carta, parte de algunas páginas de la carta de los Hebreos, era como dirigida a los esenios, porque los esenios quedaron un pensamiento diferente al de la Torá sobre el tema del sacerdocio, de los sacerdotes. O sea, no sé de qué manera, hermanos, pudiéramos todos nosotros tener acceso al pensamiento de los fariseos, al pensamiento de los saduceos, al pensamiento de los esenios, o sea, cómo pensaban, qué creían, cuáles eran sus argumentos, etcétera, etcétera. Si nosotros, por aparte, leyéramos, por ejemplo, la doctrina farisea, cómo pensaban, o sea, Gilel, o Chamay, el de los saduceos. ¿Cuál era los puntos doctrinales de los esenios? ¿Cuáles eran los puntos doctrinales de los, se me fue la palabra, de los herodianos, otra secta que había allá en Jerusalén, los herodianos, que creían, por qué se llamaban los herodianos, por qué se llamaban los esenios, por qué se llamaban los saduceos? En fin, cuando uno lee todo eso, más o menos por encimita, y va a las cartas, entonces usted va a decir, uy, este capítulo de Primera de Pedro, yo creo que va para los esenios. Uf, es que eso es como hablando de los esenios. Esto de Colosenses, porque hay una porción de Colosenses que uno se da cuenta que es para los esenios. Y lo que estamos hablando aquí es Romanos 1, no, Hebreos 1, es para los esenios también. Ahora, si ya vamos al pensamiento fariseo, y como Pablo era fariseo, él salió de allá, o bueno, él siguió siendo fariseo, pero ya no compartía todo el pensamiento fariseo. Pero él sí, uno entiende, cuando uno escucha o lee los escritos de Gilel, uno se da cuenta que Pablo le echa sus cuñitas a los creyentes o a alguien que está evangelizando, que le está hablando de Yeshua, que es de corriente farisea. Por ejemplo, 1 Corintios 15. Ese capítulo está para los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos
Los seguidores de Shammai, ellos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus, ni nada. Ellos eran literales, muy literales, letristas. Y Pablo escribe semejante carta en 1 Corintios 15, hermanos, que tiene como 63 versículos, creo. Cualquiera que vea la doctrina saducea dice, no, eso va para los saduceos, para Shammai, los seguidores de Shammai. ¿Ves? Entonces, lo que estamos exponiendo acá, hermanos, es la otra forma de mirar las escrituras. Una forma más profunda, una forma más amplia. Y lo vamos a entender mejor. Porque ya usted va a decir, no, está Corintios para tal gente. Gálatas, eso va como para aquel grupo que creía en esto, esto y esto. Efesios, eso va para esta gente. Romano, eso va para... Entonces va uno entendiendo los estadios, o sea, las distribuciones de los apóstoles. ¿Ok? Esto, hermanos, nos va a convertir en realmente en sabios en cuanto a la Torá, a las escrituras. ¿Ok? O sea, hay una palabra para eso. En algo así como lo que Pablo le dijo a Timoteo. Para que conozca, tú que conoces las escrituras desde niño, sepas enseñarla, sepas predicarla. ¿Ok? Entonces, por eso él le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque Timoteo, hermanos, fue muy precoz. Primero que él fue levantado en la Torá desde niño. Él estuvo en una yeshivá toda su adolescencia, toda parte de su niñez, parte de su adolescencia, parte de su juventud, parte de su vida adulta, estuvo en una yeshiva. Más de 20 años aprendiendo y fue levantado en la doctrina farisea. Así mismo fue Timoteo. Entonces Timoteo conoce al Mesías, a Yeshua. Y con todo ese conocimiento de Torah, hermanos, que tenía Timoteo, complementado con la fe en Yeshua, Timoteo era una bomba. Entonces ya él, desde muy joven, 18, 17, 19 años, ya enseñaba, ya predicaba. Entonces los hermanos celosos y envidiosos se burlaban de él y lo tenían en menos que, este peladito que me va a enseñar a mí, yo que tengo 60 años. Entonces había mucho menosprecio. Entonces Pablo le está escribiendo, tuvo conocimiento de esa situación con Timoteo, por eso él escribe ese texto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sigue siendo ejemplo en conducta, espíritu, fe y pureza. Porque haciendo esto, te edificarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera Timoteo 4:12. Gracias, hermano. Es bueno leer ese texto. Dice, nadie menosprecia tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mientras voy, le iba a hacer la visita, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en estas cosas, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque cuando uno va a la historia que no quedó en la Biblia,
en la Tanakh de esa época, de esos tiempos apostólicos, uno se da cuenta que Timoteo heredó la gallardía de Pablo, de Rab Shaul, fue un gran maestro, y Timoteo, él murió de viejo, muy perseguido, muy envidiado, muy criticado, pero murió de viejo y continuó con la obra que Pablo le había encomendado. ¿Ok? Bendito su nombre. Porque Pablo tuvo mucho cuidado de Timoteo, o sea, le vio ese potencial y dijo, no, este muchacho hay que sacarlo adelante, hay que enseñarle y que desarrolle ese conocimiento que tiene, ese espíritu, esa llenura del espíritu que tiene, hay que motivarlo para que suelte todo eso y edifique y enseñe y haga mucho para la obra del Eterno. Bendito su nombre. Por eso dice palabras poderosas de reprensión. Porque Pablo centra su mensaje sobre Mashiach, demostrando que él es el sumo sacerdote prometido y demostrando que Yeshua es Yahweh y que Yahweh es Yeshua. Ahora, cuando uno mira los primeros textos del libro de Hebreos, describe al Mesías como el hijo de Hachem. Dice, por quien asimismo hizo el universo. Mashiach también, él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Este texto, hermano, esta parte de este texto es una de las expresiones más profundas que hay. Dice, hablando de Yeshua, él es el resplandor de esas luces, no de un trono, sino del kabod, de la gloria. Él es el resplandor visible de esa gloria. La imagen misma de en la mayoría de las Biblias dice sustancia, pero el texto hebreo no dice así. Substancia, se le añade una B, substancia. Sustancia es una cosa y substancia es otra cosa más profunda. Aquí estaríamos hablando de esencia. Esencia. Esta parte la vemos en el estudio de los ángeles. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra sustancia? O sea, por eso dice, la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la memra de su poder. Amén. Tenaz. Estos pensamientos, hermanos, surgen de la mentalidad judía y están relacionados con el estudiar la memra, con Mashiach, como la palabra de Hachem hecha carne, o Hachem que se hizo carne. ¿Ok? Entonces ya saben, porque vamos a terminar aquí ya. La memra, la palabra memra, figura en el texto de la Torá, en el texto arameo, en el arameo. Dice la memra, donde su Biblia dice, y la palabra de Hachem vino a Moche, o vino a Jeremías, o vino a Isaías. En el texto arameo dice, y la memra de Hachem vino a Jeremías, o a, como diga el texto, pero dice la memra. Amén. Entonces, algo impresionante, hermanos. Bendito sea su nombre. Muy bien, vamos a parar acá. Ya les invito a todos para el viernes.
Amén. A las 9, ya después de haber hecho la apertura del Shabbat, para que continuemos con el estudio de la Parashá, que está muy interesante, muy bueno. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a pedirle al hermano Freddy para que esté amable y nos dirija